Bravo. El vidrio, profesor Carlos Humberto Batero Santofimio, estudiante Gina Eliseo Tobar Marquín, grado 11 de jornada tarde, Institución Educativa Agustín Codazzi 2013. El vidrio. El vidrio es un material inorgánico, duro, frágil, transparente y amorfo que se encuentra en la naturaleza, aunque también puede ser producido por el hombre. El vidrio artificial se usa para hacer ventanas, lentes, botellas y una gran variedad de productos. El vidrio es un tipo de material cerámico amorfo. El vidrio se obtiene a unos 1500 grados centígrados de arena de sílice, carbono de sodio y caliza. El término cristal es utilizado muy frecuentemente como sinónimo de vidrio, aunque es incorrecto en el ámbito científico debido a que el vidrio es un sólido amorfo. Sus moléculas no están dispuestas de forma regular y no un sólido cristalino. ¿Cómo se hace el vidrio? El vidrio se hace en un reactor de fusión en donde se calienta una mezcla que casi siempre consiste en arena silicia y óxidos metálicos secos pulverizados o granulados. En el proceso de la fusión se forma un líquido viscoso y la masa se hace transparente y homogénea a temperaturas mayores a 1000 grados centígrados. Al sacarlo del reactor, el vidrio adquiere una rigidez que permite darle forma y manipularlo. Controlando la temperatura de enfriamiento, se evita la vitrificación o cristalización. En la antigüedad, la fusión se hacía en moldes de arena hechos en casa, como se ve en la figura 8. Pero para la industrialización de estos procesos fue necesario construir grandes hornos, donde además de las materias primas se podían añadir trozos de vidrio viejo de desecho. Vidrios comunes. Sílice vitrea. Se denomina sílice óxido de silicio de fórmula química CiO2. Se presenta en estado sólido cristalino bajo las diferentes formas de enantiotrópicas. Las más conocidas son el cuarzo, la cristobalita y las tridimitas. Además de estas formas, se han llegado a identificar hasta 22 fases diferentes, cada una de ellas estables a partir de una temperatura perfectamente determinada. Cuando se calienta el cuarzo lentamente, este va pasando por distintas formas enantiotrópicas hasta alcanzar su punto de fusión a 1723 grados centígrados. A esta temperatura se obtiene un líquido incoloro y muy viscoso que, si se enfría con relativa rapidez, se convierte en una sustancia de naturaleza vítrea a la que se suele denominar vidrio de cuarzo. Este vidrio de cuarzo presenta un conjunto de propiedades de gran utilidad y de aplicación en múltiples disciplinas, en la investigación científica, tecnológica, en la vida doméstica y en general en todo tipo de industria. Se destacan como más relevantes las siguientes: gran resistencia al ataque por agentes químicos, por lo que es muy utilizado como material de laboratorio. Solo es atacado de manera importante a temperatura ambiente por el ácido fluorhídrico en sus diferentes formas. A temperaturas superiores a 800 grados centígrados reaccionan a velocidades apreciables con sales alcalinas o alcalinotérreas, en particular con sales sódicas tales como el carbono o el sulfato sódicos. Si bien su densidad a temperatura ambiente es relativamente alta, su coeficiente de dilatación lineal a temperaturas inferiores a los 1000 grados centígrados es extremadamente pequeño, se sitúa en 5,1 10⁻7 kg-1, lo que permite, por ejemplo, calentarlo al rojo y sumergirlo bruscamente en agua sin que se fracture. El número de aplicaciones que esta propiedad suscita es elevado. Su índice de refracción a la radiación electromagnética visible es 1,4589, lo que hace apto para instrumentos ópticos en general. Su resistividad eléctrica es del orden de los 100 a la 20 en condiciones normales, lo que le convierte en uno de los mejores aislantes eléctricos conocidos, con todas las aplicaciones que de ellos se derivan en la industria moderna. La absorción de la radiación electromagnética del vidrio de cuarzo muestra una gran transparencia de la luz visible, así como en las bandas correspondientes al espectro ultravioleta, lo que le hace especialmente apto para la fabricación de lámparas y otros instrumentos generados de este tipo de radiación. Vidrios de silicato sódico. Vidrios de silicato sódico.
Con el fin de obtener un producto con propiedades similares a las del vidrio de cuarzo a temperaturas alcanzables por medios técnicamente rentables, se produce un vidrio de silicato sódico al que se le añaden otros componentes que le hagan más resistentes mecánicamente, inerte a los agentes químicos a temperatura ambiente, muy particularmente al agua, y que guarde su transparencia a la luz, al menos en el espectro visible. Estos componentes son metales alcalinoterreos, en particular magnesio, calcio, bario, además de aluminio y otros elementos en menores cantidades, algunos de los cuales aparecen aportados como impurezas de las materias primas. Las materias primas que se utilizan para la elaboración de vidrios de este tipo se escogen entre aquellas que representan menor costo. Para el cuarzo, arenas feldespáticas de pureza en CiO2 superior al 95% y con el menor contenido en componentes férricos posibles, entre un 0,15% y 0,01% en el término de Fe2 o 3. Cuarcitas molidas. Para el sodio, carbonatos sódicos naturales, yacimientos de Estados Unidos y África. Carbonato sódico sintético, el más utilizado en Europa. Sulfato sódico sintético, subproducto de la industria química. Nitrato sódico natural, nitrato de Chile. Cloruro sódico, sal común. Estos tres últimos utilizados en pequeñas proporciones debido al desprendimiento de gases contaminantes durante la elaboración de vidrio, COX, NOx, Cl2. Reciclaje del vidrio. El vidrio es un material totalmente reciclable y no hay límite en la cantidad de veces que pueda ser reprocesado. Al reciclarlo no se pierden las propiedades y se ahorra una cantidad de energía alrededor del 30% con respecto al vidrio nuevo. Para su adecuado reciclaje, el vidrio es separado y clasificado según su tipo, el cual por lo común está asociado a su color, una clasificación general la que divide a los vidrios en tres grupos: verde, ámbar, café y transparente. El proceso de reciclado después de la clasificación del vidrio requiere que todo material ajeno sea separado, como son tapas metálicas y etiquetas. Luego el vidrio es triturado y fundido junto con arena, hidróxido de sodio y caliza para fabricar nuevos productos que tendrán idénticas propiedades con respecto al vidrio fabricado directamente de los recursos naturales. Propiedades del vidrio común. Las propiedades del vidrio común son una función tanto de la naturaleza como de las materias primas, como de la composición química del producto obtenido. Esta composición química se suele representar en forma de porcentajes en peso de los óxidos más estables a temperaturas ambiente de cada uno de los elementos químicos que lo forman. Las composiciones de los vidrios silicatos sódicos más utilizados se sitúan dentro de los límites que se establecen en la Tipos de vidrio. Los distintos tipos de vidrios empleados en la construcción tienen muchas aplicaciones y características diferentes de acuerdo al distinto que tenga. Junto con el hormigón y el acero componen los materiales protagonistas de las construcciones actuales. Vidrios usados en la construcción: vidrio templado, vidrio impreso templado, vidrio antirreflejante, doble acristalamiento. En algunas ciudades del mundo se han implementado programas de reciclaje del vidrio. En ellas pueden encontrarse contenedores especiales para el vidrio en lugares públicos. En ciertos casos el vidrio es reutilizado antes que reciclado. No se funde, sino que se vuelve a utilizar únicamente lavándolo. En acristalamientos también se puede aprovechar el vidrio cortándolo nuevamente. Vidrio laminado, vidrio laminar, vidrio serigrafiado, vidrio contrafuego, vidrio curvado, vidrio termoendurecido, vidrio moldeado, vidrio templado. El templado térmico del vidrio le permite obtener gran resistencia mecánica. La mayoría de los vidrios que se fabrican para seguridad pasan el proceso de temple térmico. En este proceso, las piezas de vidrio ya poseen su forma definitiva antes de ingresar al horno de temple, puesto que después de haber sido templadas no es posible realizar ningún tipo de corte. El proceso de templado se realiza calentando los vidrios a una temperatura un poco más baja que la de ablandamiento y luego se enfrían bruscamente mediante chorros de aire fríos por su superficie. Esto hace que la placa de vidrio quede sometida a fuerzas externas de composición, mientras que internamente aparecen fuerzas de tracción. El templado otorga al vidrio mayor resistencia mecánica y de seguridad, pues si llega a la rotura se parte fragmentándose en pequeños trozos sin astillar. Vidrio impreso templado. La aplicación más frecuente es en puertas,
cerramientos de duchas y bañeras. También puede destinarse para cerramiento de huecos fijos o practicables donde no se requiere transparencia, pero sí el paso de la luz, ofreciendo un aspecto decorativo a la estancia. Por lo general se provee con los herrajes adecuados. Los espesores de estos vidrios se encuentran entre 9 y 11 milímetros. Vidrio antirreflectante. El vidrio antirreflectante o antirreflejo posee un tratamiento en ambas ceras, en varias caras, que les permiten lograr una textura superficial tal que disminuya la reflexión de la luz sin distorsionar los colores. Al tener sus dos caras tratadas, puede usarse la placa de igual modo en una u otra posición. Por lo general, se usa el acristalamiento y protección. Doble acristalamiento. Está formado por dos o más lunas separadas entre sí por cámaras de aire deshidratado, resultando un eficaz aislante, proporcionando confort térmico, pues elimina el efecto pared fría en zonas cercanas al cristal. Tiene la gran ventaja de no condensar, lo que ofrece mejor estética y fácil mantenimiento. La separación entre lunas se define por un perfil metálico entre ellas, en cuyo interior se introduce un producto desecante y se asegura la estanqueidad con doble sellado perimetral, el primero a base de butilo y el segundo con un polisulfuro. Para claraboyas se utiliza el sellado con vidrio silicona. Se fabrica con doble y triple acristalamiento. Puede fabricarse con mayor número de cámaras según el grado de aislamiento y el destino. El sistema de doble acristalamiento es una solución eficaz porque reduce el flujo de energía lúmica, térmica y sonora al atravesar el acristalamiento, así disminuye los coeficientes de transmisión energética y de ruido. El doble acristalamiento tiene las siguientes aplicaciones. Ofrece iluminación y visibilidad con confort, permite resolver acristalamientos con mejores condiciones térmicas, acústicas y ahorro de energía. Posee control solar, regulando los aportes energéticos excesivos sin renunciar al aislamiento térmico en épocas invernales o de menor asoleamiento. Siendo posible el uso de vidrios de baja emisividad. Disminuye las consecuencias de accidentes domésticos por el empleo de vidrios de seguridad. Vidrio laminado. El vidrio laminado se compone de dos o más vidrios simples unidos entre sí mediante láminas plásticas, que posee muy buena adherencia, transparencia, resistencia y elasticidad. La lámina de butirol absorbe las radiaciones ultravioletas y ofrece ventajas acústicas, pues atenúa el fenómeno de resonancia. Una de las características más relevantes de este tipo de vidrio es su alta resistencia al impacto y la penetración, motivo por el cual se lo utiliza para protección de personas y bienes. En caso de rotura, la lámina plástica retiene por adherencia los fragmentos de vidrio, reduciendo así los riesgos de daños en su caso de accidente. Vidrio laminar. Se denomina vidrio laminado al formado por dos o más lunas unidas entre sí por una lámina de butirol. En caso de rotura no se producen desprendimientos, por lo cual está considerado como un vidrio serigrafiado. Los vidrios serigrafiados se fabrican mediante un proceso por el cual se deposita en una de las caras de la plancha esmaltes vitrificables en unas o varias capas por el método de serigrafía. Luego se somete al templado, quedando la serigrafía formando masas con el vidrio. Ya imposible separar el vidrio inalterable a los elementos. Adquiere las mismas propiedades del vidrio templado normal, aunque puede disminuir su resistencia al choque mecánico en función de la superficie esmaltada, al espesor de las capas de esmalte u otras causas ligadas al proceso. Los vidrios serigrafiados pueden combinarse en composición de doble acristalamiento y laminados, pudiéndose conseguir acabados translúcidos y opacos. Muchas gracias.